Oye, sí, antes de comenzar con esta jugada, hace falta marcar el certamen de recuperación. Si no, Juan Carlos va a marcar, me dijo ayer. Él me dijo, o lo marcan ellos o lo marco yo el día 5, me parece. Entonces, el de flujo de carga. ¿Quiénes faltan por eso? Bueno, hagan una encuesta porque necesito definir eso ya, y porque también los estudiantes de civil del diurno van a hacer la recuperación el mismo día. Es que los que faltan son todos de Ya viene todo el mundo. por eso no hay nadie. Pero hay alguien que falta acá. Sí, yo. Usted mismo haga una encuesta ahí en el grupo de WhatsApp para que decidan ahí qué día vamos a hacer eso. ¿Profe? ¿Las notas del certamen están? Sí, ya está. Y notas PICI, aquí está. Y los que faltaron por el teórico nos vemos a la 1. Sí, acá están las notas ya. Ahí cuando terminemos las vemos. Bien. Profesor, el certamen teórico recuperativo va a ser a la 1, entonces. Sí. Ahí va a ser el compañero. Después del cafecito ese que dan y el que vayan a cursar y esas cosas. Y el profesor, lo que yo le pregunté para el grupo, ¿es posible que el certamen que viene sea a las 2 de la tarde? Sí, por mi parte no hay problema. Yo lo puse en el grupo, nadie dijo nada, me imagino que nadie tiene problema. Bueno, dígalo también en el grupo. Sí, lo dijo. ¿Qué día estaba proponiendo el profe Juan Carlos de la recuperación del caso? De la segunda parte del certamen. No sé. Pero él me dijo que el 5. Si no, él no iba por él. El 5. ¿Cuáles son los días posibles para hacerlo? O tiene que ser un miércoles, un jueves, o un sábado. Miércoles, jueves o sábado. Entonces las opciones que nos quedan para eso serían o el martes 29, que debe ser muy rápido, jueves 31, martes 5, ya esto es de agosto, jueves 7 de agosto o sábado 9 de agosto. Porque el día 2 tenemos certamen, ¿no es así? No, el día 2 tenemos clase. O el sábado 2 de tarde. Esto es en la tarde. O sea, de... Y acá tenemos, aquí tenemos el certamen de estabilidad. El 9. El día 9. Entonces este tiene el certamen de estabilidad. No hay manera. Este es teórico y de caso. Entonces hagan
una encuesta de esa ahí, a ver a quién le conviene eso. Ahí están los días, ponga una encuesta ahí con los días. Tienen varias opciones, tienen 1, 2, 3, 4 y 5. Este no, porque este está con el otro sábado, con el otro certamen. A menos que lo quieran hacer por la tarde, pero no creo que sea conveniente. Manda ahí una encuesta. Bien, entonces, ¿dónde estábamos? Bueno, nos habíamos quedado, les voy a pasar esa presentación, en lo que estábamos hablando acá, los días disponibles para certamen. O es un martes, o es el martes 29, jueves 2, sábado 3, o sea, sábado 2 en la tarde, perdón, martes 29, jueves 31, el sábado 3, pero debe ser por la tarde, el martes 5, jueves 7, este sábado 9, tenemos el certamen de estabilidad de caso, entonces ese ya queda fuera. Lo que me hace falta es que me digan hoy, porque si no Juan Carlos va a fijar una fecha. Juan Carlos me dijo, si el lunes no hay definición, yo fijo una fecha. Entonces decidan qué día debe ser. Hagan una encuesta en el grupo, él está haciendo una encuesta en el grupo para que se pongan de acuerdo. Bien, nos habíamos quedado en la ecuación dinámica del generador, o sea, la ecuación que da el comportamiento del generador en cuanto a velocidad o ángulo y potencia mecánica y potencia eléctrica. Entonces, hoy nosotros vamos a ver un poco la estabilidad de ángulo del rotor. La estabilidad de ángulo del rotor tiene dos análisis, uno que es frente a grandes perturbaciones como cortocircuitos y otro que es, o que se conoce como estabilidad transitoria, o frente a pequeñas perturbaciones, que es la estabilidad de pequeñas señales. Esta estabilidad transitoria es la primera y más conocida que nosotros tenemos acá. Y observa, ¿qué es lo que hace esto? Observar el comportamiento del ángulo del rotor. O sea, cuando los rotores, nosotros lo vimos acá, cuando nosotros tenemos un sistema, los ángulos de los rotores prácticamente giran a la misma diferencia. ¿Qué cosa es esto? Tenemos una máquina de polo saliente, por ejemplo. Es el ángulo que tiene este rotor con respecto al de referencia. El de referencia pudiera estar por acá, qué sé yo. Con respecto al de referencia, está por acá. Ese ángulo que hay ahí. Si este rotor acelera mucho con respecto a este, o sea, este ángulo comienza a abrir y entonces lo que pasa es esto, aquí venían casi juntos y aquí este rotor empezó a acelerar, 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 acelerar y entonces comienza a abrir, 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 hasta que el rotor empieza a acelerar muchísimo y pierde la estabilidad del sistema. Entonces, esa diferencia angular tiene un límite que nosotros llamamos como ángulo crítico. Se conoce como el delta crítico, que es el punto al que no debe llegar el ángulo. Si le pasa de ese punto, ya la máquina pierde la estabilidad. Y eso es lo que nosotros nos vamos a dedicar a calcular en esto que viene ahora. Ese ángulo no es constante. Y si están operando en condiciones estables, sí. Ese ángulo es fijo, giran al mismo ángulo. Giran al mismo ángulo. Entonces fíjense acá. Si nosotros tenemos un sistema como ese que está aquí, como ese que está acá, inicialmente tenemos un generador, una línea de transmisión, dos líneas en paralelo y finalmente una barra infinita. Es algo como esto. Tenemos un generador conectado a una línea y aquí hay dos líneas en paralelo
y de aquí para acá todo esto se considera un sistema infinito, una barra infinita. ¿Cuál es la potencia que entrega ese generador? La potencia eléctrica. ¿Cómo se puede calcular? Lo que llaman la carga. Sí, pero si usted la quiere calcular, ¿cómo la calcularía? Sería la tensión interna del generador multiplicado la tensión de la barra infinita dividido la reactancia total que hay aquí. Esa sería la potencia eléctrica. Entonces, si usted va a la ecuación del generador, J de omega de T es igual al torque mecánico menos el torque eléctrico menos V omega. Olvidémonos de ese término. El generador en ese momento está trabajando de forma estable. Está trabajando de forma estable, entregando esta potencia. Como está trabajando de forma estable, este torque eléctrico es igual al torque mecánico, ¿no es así? Por lo tanto, esta potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica que está entrando al generador. Y eso hace que el sistema gire a una velocidad constante, por lo tanto, el generador ni se acelera ni se frena. Ahora, si ocurre, por ejemplo, una falla en esta línea que hay aquí, en este punto ocurre un cortocircuito, las protecciones que están a ambos lados de la línea sacan esa línea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la nueva potencia que vuelve a entregar este generador? Fíjense, la potencia eléctrica Para entregar más de lo que sería E por la tensión de la barra infinita sobre X total. X total 2, X total 1. Pero ¿qué pasa con las X? ¿Estas X son iguales o diferentes? No, son diferentes. Son diferentes. ¿Cuál es mayor? Mayor es la primera. No. La de abajo. X2 ¿Es que es mayor? es mayor que X1, porque acá hay dos líneas en paralelo. Y eso hace que la impedancia sea menor. X2 es mayor que X1. Si X2 es mayor que X1, ¿esta potencia es mayor o es menor? Menor. Es menor. Por lo tanto, esta potencia baja. Los reguladores de velocidad son muy lentos. Y la potencia mecánica la mantienen constante por unos segundos. Por lo tanto, por unos segundos, aquí va a haber un desbalance entre potencias. Este torque eléctrico va a bajar y este se va a mantener constante. ¿Qué va a hacer el generador? Se acelera. Va a comenzar a acelerar. Va a comenzar a acelerar. Entonces, si usted ve esto en forma gráfica, esto mismo que le acabo de explicar aquí matemáticamente, cuando usted hace el plot de esta ecuación, B por V, V1 por V2 sobre X, por el seno de delta, que ya no lo consideramos, ¿qué vamos a tener? Una curva como esta. Vamos a tener una curva como esta, donde este ángulo, este punto que está aquí, es la potencia máxima que puede entregar el generador, con un seno igual a ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que valer el delta? Para que el generador entregue la potencia máxima. 90 grados, ¿no? Porque el seno de 90 es 1. Por lo tanto, aquí tenemos pi sobre 2. Si nosotros ponemos acá la potencia mecánica del generador, es una línea recta, esto que está aquí es P mecánica, lo que me entra al generador, nosotros tenemos dos puntos de operación estable en el generador. Uno, que es aquí, y otro que es acá. Esto que está aquí es un punto crítico, después lo vamos a ver. ¿Por qué es un punto crítico? Entonces, el generador está operando en este punto. A un delta que le voy a llamar delta C. La separación angular entre ese rotor de esta máquina y la de referencia es este valor de C. Entonces, fíjense, él está trabajando aquí, estable. Una de esas líneas se abre, por lo tanto, él pasa a entregar menos potencia.
Si usted hace el plot de la segunda curva con una X2, con una X1, ahora con una X2, esta curva le va a quedar menor, ¿no es así? Porque entrega menos potencia. Le queda menor, ¿no es así? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el generador acá? Él está operando en este punto y cuando esa línea se abre, él cae aquí, a ese punto. Solo que en este punto, ¿qué pasa con la potencia mecánica? Es mayor que la potencia eléctrica, ¿no es así? Por lo tanto, si la potencia mecánica o el torque mecánico es mayor que el eléctrico, ¿qué es lo que hace el generador? Comienza a acelerar. Y él comienza a acelerar por aquí. Él comienza a acelerar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar a ese punto. En ese punto la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Él debería trabajar constante y no es así. Pero como eso es una bola de hierro que está girando, frenarla cuesta un poquito. Entonces, ¿qué él hace? Él pasa ese punto y va por acá, 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 hasta que llega un momento, porque aquí la potencia eléctrica es mayor que la mecánica, ¿no es así? La línea roja está por encima de la verde, ¿no es así? Por lo tanto, la potencia eléctrica es mayor que la mecánica. ¿Qué hace el generador? Comienza a frenarse y regresa aquí, a ese punto. Ahí él debería pararse, pero como él lleva esa bola de hierro que está girando, él vuelve a pasar por acá. Profe, ¿Sí? pero ¿a qué se refiere cuando dice regresa el año? O sea, él comienza a acelerar, él aquí comienza a acelerar, porque la potencia mecánica es mayor que la eléctrica. Y pasa por este punto, que ese punto es el punto de operación estable. Pero como él lleva una inercia acelerando, él pasa ese punto. Cuando pasa ese punto, ¿qué hay? Él se encuentra con que la potencia mecánica es mayor que la eléctrica, con la eléctrica es mayor que la mecánica. Entonces el generador empieza a frenarse. Llega un punto que él se frena y comienza a regresar buscando ese punto. Y cuando llega a ese punto, él va girando, pero él no para en seco ahí, sino que él sigue y pasa a este punto nuevamente. Aquí se da cuenta que la potencia mecánica es mayor que la eléctrica, para y comienza a acelerar nuevamente. Si este término que está aquí no existiera, él se quedaría oscilando ahí hasta infinito. Se quedaría oscilando ahí hasta infinito. Pero como existe este término de rozamiento, eso lo que hace es frenar el generador. Ir frenando, ir frenando. Entonces, cada oscilación de esa cada vez va a ser menor. Sería un caso como este que está acá. Algo como esto, ¿ves? Él oscila y la segunda ya viene siendo menor. En este caso es otra cosa. Es una forma de onda igual. Él oscila, pero ya la segunda oscilación es menor porque frenó un poco el rozamiento. La tercera es menor, la cuarta es menor, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, hasta que él se quede en el punto de operación, que sería este. Pero eso es gracias a este término que está acá. En realidad sería esta que tenía. Si vamos a ver el ángulo. O sea, sería algo como esto. Oscila una vez, la segunda menor, la tercera menor y ya después se queda estable operando en un punto de operación. Entonces, fíjense. ¿Y eso me da un tiempo? ¿En que logra la estabilidad? Sí, lleva un tiempo, por supuesto, dependencia de la inercia del generador. Entonces, fíjense. Acá, este sería el nuevo punto de operación del generador, donde la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Ahora, lo único que no puede pasar acá, si ustedes se fijan, el generador llegó aquí, cayó aquí, potencia mecánica mayor que la eléctrica, él comienza a acelerar, pasa a este punto, potencia eléctrica mayor que mecánica, se empieza a frenar, ¿no es así?
Ahora, si en esa oscilación que hace el generador desde aquí hasta acá, si en esa oscilación él pasa este punto que está aquí, que es igual que este aquí, es un punto crítico. O sea, es un punto de no retorno. ¿Por qué? Porque si él en esta oscilación, fíjense, aquí potencia mecánica mayor que la eléctrica, ¿no? ¿Qué hace el generador? Acelera. Aquí, ¿qué pasa? Lo mismo. Aquí, lo mismo. Aquí, empieza a frenarse. Aquí, continúa frenándose. Aquí, continúa frenándose. Aquí, continúa frenándose. Y aquí, empieza a acelerar. Si él sigue acelerando, él vuelve aquí. ¿Qué pasa? Lo mismo. Y viene aquí. ¿Qué pasa? Lo mismo. Viene aquí. ¿Qué pasa? Lo mismo. Entonces, a partir de este punto, él acelera, 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 que es este caso que está aquí. Acelera, 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 y se pierde. Las protecciones tienen que sacar. Ahí no frena más. No hay forma que eso se logre frenar. Entonces, si ustedes se fijan, acá se forman dos áreas. Esta área que está acá y esta área que está acá. Una la vamos a conocer como área 1 o AA, área acelerante, porque es donde acelera el generador, y otro como A2 o área de frenado. Si el área 1 es mayor que el área 2, el sistema es inestable. O sea, pierde la estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Él tiene un área donde va ganando velocidad y un área donde va frenándose. Si esta área 1 es muy grande, si esta área 1 es muy grande, no le alcanza la energía en esta área 2 para frenar ese rotor y pasa ese punto. O sea, imagínense que son como dos pesos. Uno que acelera y el otro que frena. Si usted le pone el peso que acelera mucho peso con respecto al otro, ¿qué hace? Él acelera y no le da tiempo a este, o no hay peso suficiente, no hay energía suficiente aquí que frene eso. Ahora, si el área 2 es mayor que el área 1, el sistema es estable, porque hay suficiente área de frenado como para parar esta aceleración. Si el área 2 o el área 1 es igual al área 2, el sistema es críticamente estable. Porque ¿qué quiere decir que el área 1 sea igual al área 2? Que este va a llegar aquí, va a comenzar a acelerar, 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 y va a llegar hasta este puntico aquí, miren. Hasta ese puntico. Y en ese puntico él va a comenzar a regresar. O sea, básicamente llegó hasta el final de la pista, donde se le acababa. Llegó hasta aquí. Y este ángulo entonces, este ángulo que hace que el área 1 sea igual al área 2, nosotros lo conocemos como ángulo crítico. Ángulo crítico, porque es el ángulo que no debe llegar el generador. Si él pasa ese ángulo, si ese ángulo es 60 grados, por ejemplo, si él llega a 60,01, ya cayó aquí. Ya es el generador. ¿En ningún caso va a pasar que el área 2 sea mayor al área 1? Y es cuando se estabiliza. Sí, cuando el sistema es estable. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que se desea, que el área 2 sea mayor que el área 1. Eso es lo que se desea. Pero el otro no es un punto crítico, que pasa hacia el otro lado, en el frenado, que haga el frenado. No, aquí no. Ya. Porque acá, si él pasa este punto aquí, la potencia mecánica es igual que la eléctrica. Entonces va a empezar a acelerar, va a comenzar a acelerar buscando este punto de operación. Ahí no hay problema. Porque aquí tú quieres que él acelere. Pero aquí tú lo que quieres es que él frene. Claro. Y él va a estar acelerando.
Aquí tú quieres que él acelere y efectivamente él va a acelerar, porque la potencia mecánica es mayor que la eléctrica. Profesor, ¿hay algún caso en el cual frene y no vuelva a acelerar? O sea, que prácticamente se quede... No. Que frene y no vuelva a acelerar, no. Si se detenga, entonces. Se detenga, básicamente. Tiene que ser que un torque muy grande, que el generador no pueda con eso, por la carga. En ese caso el generador no, la potencia mecánica, porque es que acá tiene que ser que la potencia mecánica caiga a cero. Porque acuérdate que eso lo va poniendo la potencia mecánica, el impulso de ese. Entonces básicamente nosotros tenemos esa curva acá. Cuando hacemos el plot, y esto, nosotros tenemos un área de aceleración, un área de frenado que está puesto en azulito. Si el área de aceleración es mayor que la de frenado, la oscilación pasa a ese punto que está aquí. Y si pasa a ese punto que está aquí, es un punto de no retorno. El generador pierde la estabilidad. Entonces, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa si el área de frenado es mayor que el área de aceleración. Él tiene una oscilación y se estabiliza en otro ángulo. O sea, él oscila acá y se estabiliza en otro ángulo. Se estabiliza en otro ángulo. Entonces fíjense que no es el mismo ángulo que tenía inicialmente, es otro ángulo por debajo o por encima, puede ser. ¿Hay un límite que se puede pasar después de estabilizarse? No, no hay un límite. Es lo que no debe pasar este punto acá. La potencia mecánica la podemos bajar. La potencia mecánica la regula el gobernador de velocidad, pero eso demora unos segundos. Ah. El estudio de estabilidad dura fracciones de segundo, estamos hablando de ciclos. Ya. Estamos hablando de ciclos de, no sé, 15, 20 ciclos, vamos a ponerle 60 ciclos, un segundo. El gobernador de velocidad, en lo que abre la compuerta, en lo que manda la orden, detecta, manda la orden, es rápido. Pero en lo que tú abres la compuerta, digamos, de una hidroeléctrica, toda esa compuerta que el generador empieza a ganar velocidad, ya es. Entonces todo eso, aunque con los controladores electrónicos es mucho más rápido, por supuesto también. Pero acuérdate que esas compuertas mecánicas, esas compuertas son mecánicas, entonces todo proceso mecánico demora mucho más que un proceso eléctrico. Aquí estamos hablando de ciclos, esto pasa en ciclos. Fíjate que aquí ya, si tú te fijas acá, es más que lo vamos a ver, después aquí hay simulaciones hechas en el DeepSight. Acá hay simulaciones al final hechas en DeepSight. Fíjese aquí, es que esto es... Aquí comienza a acelerar y en 1,4 segundos ya perdió la estabilidad del sistema. 1,4 segundos. Y la falla fue aquí. O sea, aquí él venía estable, la falla ocurrió aquí. Entonces, aquí hay medio segundo, aquí debe haber más o menos un segundo, prácticamente 0,4, 0,5 segundos. Perdió la estabilidad del sistema. Entonces, estamos hablando de medio segundo. Y una compuerta demora en abrir algunos segundos. Entonces, ese es el primer caso que nosotros tenemos aquí. Ahora, si el área de aceleración es mucho mayor que el área de frenado, o el área de aceleración no encuentra suficiente área de frenado, lo que pasa es que el sistema entonces comienza a acelerar porque pasa ese punto de aquí. Él comienza a acelerar, 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 y eso es un punto que las protecciones tienen que sacar ese generador. Deben sacar. Porque incluso el rotor se puede partir. ¿Se destruye el generador? Se destruye el rotor. Ahora, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la acción de los gobernadores o de los reguladores de velocidad? ¿Qué es lo que hace el regulador de velocidad? Bueno, el regulador de velocidad lo que hace es reducir el área de aceleración. O sea, le quita este pedacito aquí. Entonces, reduce esa área de aceleración haciendo con que el área de frenado quede por encima del área de aceleración. Es lo que hace es variar, básicamente variar la potencia mecánica.
Aunque se necesite menos esfuerzo el tema de la... Varía la potencia mecánica para frenar el generador. Ve, aquí lo dice. Lo acelera menos, ¿sí? Baja, exactamente, lo que hace es frenarlo un poco. Si él comienza a acelerar, él baja la potencia mecánica. Si él comienza a acelerar, lo que hace es cerrar las compuertas un poco para que caiga, imaginemos una hidroeléctrica, menos flujo de agua y entonces él se frene. Entonces lo ayuda a que no acelere tanto. Fíjense, el regulador de tensión, en este caso de tensión, este es de velocidad, se percata que la aceleración de la aceleración y reacciona reduciendo la potencia mecánica y por tanto reduce el área de aceleración. Porque le estaba girando a una velocidad, usted le está haciendo una fuerza a ese rotor y usted se percata que ese rotor comienza a acelerar y usted baja o la fuerza que le está haciendo lo aumenta, reduce la fuerza que le está haciendo de forma tal que él gire menos. Y al girar menos se comienza a frenar. La acción del regulador de tensión es lo contrario. Este lo que hace es inyectar potencia reactiva. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una falla, sobre todo, la tensión cae. Y si usted tiene esta tensión aquí, o sea, si usted tiene esta tensión aquí que cae, esta potencia eléctrica, ¿qué va a hacer? Va a ser menor, ¿no es así? Lo mismo que si esto aumenta. Entonces, ¿qué hace el regulador de tensión? Él sube esa tensión. Sube esa tensión. Y al subir la tensión, él provoca que esta caída no sea tan severa. Que esa caída no sea tan severa. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Aumenta el área de frenado, entonces. Él lo que hace es aumentar el área de frenado. Haciendo con que el área entonces de frenado quede fea, con que el área de frenado quede mayor que el área de aceleración. Entonces, básicamente, el regulador de velocidad lo que hace es reducir el área de aceleración y el regulador de tensión lo que hace es aumentar el área de frenado. Ambos mejoran la estabilidad. Ambos hacen lo que usted quiere al final. Entonces, los dos juntos, cuando usted tiene dos juntos, uno se encarga de reducir esta potencia. Uno se encarga, o sea, en este caso, aumentar esta potencia, reduciendo el área de aceleración, y el otro, aumentando la tensión, también tiende a aumentar esa potencia, de forma tal que ese desbalance no sea tan grande. Este desbalance aquí, esta diferencia aquí no sea tan grande. El regulador de velocidad aumenta esto, baja esto, la verdad, y el regulador de tensión aumenta esto. De forma tal que si hay una diferencia grande, él reduce esto y esto aumenta esto, de forma tal que esta diferencia sea pequeña. Básicamente lo que se hace es eso. No acelera tanto Eso. Los dos, uno hace que el generador no acelere tanto y el otro hace, bueno, la verdad, los dos hacen lo mismo. Que el generador no acelere tanto. ¿Cómo? Bajando la potencia mecánica que entra al generador y el otro aumentando la potencia eléctrica que entra al generador. Entonces, esta diferencia no queda tan grande. ¿Se entiende eso? Profe, disculpe, en la inductancia ahí, cuando usted dijo inductancia total, Sí. ¿qué se hace ahí? O sea, Estas dos en paralelo en serie con esta. Ah, ya. Eso es. Eso. Bueno, por supuesto, mientras el generador encuentre áreas de frenado suficientemente grandes, entonces el generador tenderá a la estabilidad, tenderá a ser más estable. Mientras mayor sea el área de frenado, mayor es más estable será. Este es otro caso, si se fijan, no es igual que aquel. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Son tres casos básicamente. Este es el primero. Segundo, algo como esto. El generador está operando en un punto estable, aquí, y ocurre una falla trifásica aquí, en la barra, vaya. ¿Qué pasa cuando ocurre una falla trifásica en la barra? La tensión cae a cero. Si esta tensión cae a cero, ¿qué potencia entrega el generador? Cero. Entonces, él pasa
a operar aquí, en cero. En este punto, la potencia mecánica es mayor que la eléctrica, ¿no es así? Y él comienza a acelerar, hasta que estas dos protecciones que están aquí, este es el Dixario, ¿lo conoces, verdad? No, todavía no dice. Bueno, este es el Dixario. Estas dos protecciones que están acá abren ese sistema o sacan esa línea. Cuando sacan esa línea, la reactancia entonces queda mayor y volvemos a la curva anterior. Entonces volvemos a esta curva que teníamos aquí, a la misma que teníamos antes. Él entonces pasa a operar en este punto. La verdad aquí quedó, bueno, la verdad sí, él pasaría a operar en este punto. Aquí él comenzaría, quedó justo encima de eso, para que se vea mejor. Pasaría a operar en este punto, y entonces aquí él comienza la misma, aquella jugada, que comienza a acelerar y a frenarse, acelerar y a frenarse, acelerar y a frenarse. Aquí empezaría a frenarse buscando este punto, después para acá, para acá, para acá. Y aquí se crean dos áreas. Esta área de aquí y esta otra área, que es toda esta. Y ahí quedó más o menos. Ahora que comienza a acelerar aquí, es esta de acá. Porque comienza a acelerar acá y crea estas dos áreas de aquí. Espérate, que se quedó aquí. Demasiado feo. Esta área de aquí, toda la que está en cero, toda esta área donde la potencia mecánica está en cero, y luego toda esta área de acá, que es el área de frenado o aceleración, el área de frenado en este caso. Aquí está el área de aceleración, o área 1, y aquí está el área 2. Y esto es también el ángulo crítico. Ahí lo perdemos. Si él llega a este punto, sí. Si esas dos áreas son iguales, no se pierde, queda críticamente estable, queda en el punto. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es este ángulo. ¿Cuál es el ángulo al que él no puede llegar? El ángulo que hace que el área de frenado sea igual al área de aceleración. ¿Cuál es ese ángulo? Es lo que nosotros vamos a buscar. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que calcular esas dos áreas e igualarlas. Y eso es lo que se conoce como método o criterio de igualdad de áreas. Es bastante simple. Se utiliza para sistemas de una máquina o multimáquinas. Nosotros lo vamos a utilizar para sistemas de una sola máquina, no multimáquina. Por lo tanto, vamos a ver la estabilidad para una sola máquina. Entonces, si esas dos áreas son iguales, este ángulo es el ángulo crítico y el sistema es críticamente estable. Si el área de frenado es mayor que el área de aceleración, el sistema es estable. Si el área de aceleración es mayor que el área de frenado, el sistema ya. Entonces, ese es el segundo caso, ¿sí? Hay un área que está como en blanco, esa área. No, esa área no se cuenta, porque el sistema pasa desde este punto a operar aquí. Y durante todo, ¿cuál es el área que le estuvo acelerando? ¿Cuál es el área que le estuvo acelerando? Siempre que la potencia mecánica sea mayor que la eléctrica. Y si él abrió aquí, en este punto, aquí, la potencia mecánica era mayor que la eléctrica. Aquí, la mecánica mayor que la eléctrica. Aquí, la mecánica mayor que la eléctrica. Aquí, la mecánica mayor que la eléctrica. Hasta este punto. En ese punto él sube. Aquí la eléctrica mayor que la mecánica. La eléctrica mayor que la mecánica. La eléctrica mayor que la mecánica. Por lo tanto, todos esos áreas de frenado. La eléctrica mayor que la mecánica hasta este punto. Entonces, durante toda esta área le estuvo acelerando.
y durante toda esta área la está frenando. Entonces, usted iguala el área que él acelera al área que iguala al área que él frena. Entonces, bueno, por supuesto, la acción rápida de las protecciones beneficia en ese área. ¿Por qué? Mientras más tiempo esté la falla aquí, más tiempo acelera el generador y más crece el área de aceleración. O sea, mientras más tiempo las protecciones demoran, esto es un eje de ángulo, esto es un eje de ángulo aquí, pero también es un eje de tiempo. Entonces, aquí, mientras más tiempo pase acelerando, mayor se hace esta área. Por lo tanto, la acción rápida de las protecciones también ayudan a reducir esa área. Mientras más rápido las protecciones saquen esta línea, más rápido o menor va a ser el área de aceleración. Por eso en sistemas de transmisión, las protecciones tienen que ser con tiempos bien pequeños. Se supone que las protecciones actuaron ahí cuando... En este punto, sí. Hizo el toque. Ahí vuelven. Ahí se elimina esa línea. Las protecciones sacan esta línea. Hay una falla, la tensión en esta barra cae a 0. Mientras la tensión en esa barra sea 0, la máquina va a estar acelerando. Actuaron las protecciones y sacaron esta línea. Y ahí entonces es que se recupera el sistema. Porque la tensión, cuando saca la falla, se abre la línea, la tensión sube de nuevo. Eso con PLC, ¿cómo se hace eso? ¿El qué? Para sacarla. No, eso es protección de distancia. La verdad, protecciones diferentes. Hay 60 tipos de protección. Ahí hay una protección diferencial. Si la línea, depende del tipo de línea y cómo sea. Depende del costo que tenga también. Teóricamente eso debe llegar a una protección diferencial. Por debajo debe llevar una protección de distancia. Y por debajo debe llevar una 67N, una direccional de neutro. Con comparación direccional. Entonces, pero como las líneas a veces son tan largas, la protección diferencial lleva fibra óptica, enlazarse con fibra óptica entre un punto y otro de la línea. Entonces hay que tirar una fibra óptica por encima de toda la línea, por el cable de Shell. Entonces es demasiado caro. Entonces muchas veces si la línea es larga, quitan la diferencial y dejan la protección de distancia nada más. En caso que falle la distancia, actúa la 67N. Por ejemplo, la de aquí, ese apagón que hubo aquí hace unos días fue una diferencial que abrió. La diferencial sacó la línea. Porque la protección diferencial lo que hace es poner un TC acá y hacer un esquema de comparación aquí. Y pone el relé aquí. Si lo que entra por esta línea no es igual a lo que sale por acá, hay una falla interna y la protección diferencial opera. Pero estas conexiones se hacen a través de fibra óptica o microondas, pero microondas no se utiliza mucho. Porque hay que poner estaciones repetidoras acá. ¿Qué es más caro? ¿Construir estaciones repetidoras o tirar una fibra óptica? No tengo ni idea. Pero tiene que haber comunicación entre ambos extremos de la línea. Una unión. Porque una línea, qué sé yo, de que tenga 200 kilómetros, ahí tiene que poner, qué sé yo, una estación repetidora, si es con microondas, cada 10, 12 kilómetros. Entonces hay que construir o tirar una fibra óptica de 200 kilómetros. Eso depende entonces del presupuesto que tenga. Pero este caso de este tipo de curva es cuando hay problema en la barra y el anterior era problema en la línea. Eso. En este caso se abría una línea. Y en este caso teníamos una falla en el inicio de la línea. O sea, la tensión caía a 0. Hay un tercer caso que es este. Una falla a mitad de la línea. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos tres cosas. Uno,
curva nuestra potencia mecánica y estamos operando en este punto a un ángulo delta 1 o delta 0, como ustedes quieran llamar. Ocurre una falla a mitad de la línea. Si ocurre una falla a mitad de la línea, la tensión cae. La tensión cae, pero no cae a 0. Porque hay una impedancia en este tramo aquí. Hay una impedancia en ese tramo. Entonces la tensión no cae a 0. Esta tensión que hay aquí se reduce. Si la tensión se reduce, entonces esta potencia, esta curva de potencia se reduce, ¿no es así? Y pasaríamos entonces a operar en una curva como esta. O sea, él pasa el punto de operación desde aquí hasta acá. En ese punto, ¿qué pasa? La potencia mecánica es mayor que la eléctrica y él comienza a acelerar. Comienza a acelerar, comienza a acelerar, comienza a acelerar. Y cuando llegue a ese punto, estas protecciones abren la línea. Y caemos en el primer caso nuevo. Al abrir la línea, entonces tenemos una curva con una reactancia menor porque esta se abrió. Mayor, perdón. Una curva menor porque tenemos una reactancia mayor. Y entonces él pasa a operar nuevamente a esta curva. Uy, quedó de nuevo bien. Él pasa a operar a ese punto. Y aquí él comienza, como él ganaba tanta velocidad, él ganó tanta velocidad aquí, entonces comienza toda esta oscilación de nuevo acá, hasta llegar a estabilizarse en este punto. Comienza la oscilación aquí, aquí, para acá, para aquí, para acá. ¿Cuál es el área de aceleración? Toda donde estuvo acelerando. ¿En cuál estuvo acelerando? Siempre que la potencia mecánica sea mayor que la eléctrica. Por lo tanto, toda esta área que hay aquí, con la curva roja, es de aceleración. ¿Cuál es el área de frenado? Donde la potencia eléctrica es mayor que la mecánica. Esta. Y ahí están las dos áreas. Ahí están las dos áreas. Si esa área de frenado es mayor que el área de aceleración, entonces el sistema es estable. Y aquí está. Durante el cortocircuito que en medio de la línea la potencia transferida se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque la tensión cae. Y si la tensión cae, esta potencia se reduce. Es menor, ¿no es así? Por lo tanto, no se hace cero. No es como el caso anterior, que ya caía a cero. Porque la tensión era en el inicio de la barra y entonces la tensión en los terminales del generador caía a cero. Una de estas tensiones iba a cero. Ahora, una de estas tensiones pueden caer al 50%. Por lo tanto, la potencia se reduce, pero no se hace cero. Y aquí tenemos el caso. Ella viene a operar a este punto, comienza a acelerar y luego llega al punto, cuando se abre la línea, tenemos nuevamente la curva azul. Nuevamente la curva azul. Entonces, esos son los tres casos que tenemos. Uno, apertura de una línea, o incluso el aumento de la potencia mecánica puede, si esta potencia varía, voy a ver si hay un ejercicio de eso por ahí. Si esta potencia varía para arriba o para abajo, puede ocasionar alguna oscilación como esta también, lo que causa un desbalance en esta ecuación. Podemos ver eso también. Voy a buscar un caso de eso para hacer. ¿Pero cómo puede variar eso? O sea, tendría que variar. Que se abra la compuerta, por ejemplo, de una hidráulica. Ahí. Abre la compuerta y el generador hace la oxidación. Para acomodar de nuevo. Entonces, en esa oxidación hay que ver si no pasa este punto aquí. Porque si usted abre la compuerta, no sé, de una vez así, abre la compuerta, el chorro de agua es mucho mayor y él oxida nuevamente. Entonces, él comienza a acelerar. Y en esa aceleración, o sea, básicamente lo que usted hace es... Vamos a ver. Está operando
operando aquí. Está operando acá. Y usted mueve eso de aquí a aquí. El generador, ¿qué hace? Comienza a ganar velocidad aquí. ¿No es así? Y pasa a este punto de estabilización. Pero como él tenía una inercia, él sigue girando hasta ver dónde él para. Si él pasa ese punto, no tiene cómo parar. Entonces aquí también hay dos áreas, que es esta. El área de aceleración, donde la potencia mecánica es mayor que la eléctrica, y el área de frenado, donde la potencia eléctrica es mayor que la mecánica. También hay dos áreas ahí. Si esa área de aceleración es mayor que esta, ya era. Entonces, esa variación brusca de potencia mecánica puede causar que el generador también pierda la estabilidad. Acá hay algunos ejemplos. Bueno, esta es la estabilidad transitoria, que es cuando el sistema se enfrenta a grandes perturbaciones, como cortocircuito, apertura de línea, esas cosas. Lo otro también es cuando ocurren fallas, por ejemplo, asimétricas, que ustedes no las han visto, fallas monofásicas o fallas bifásicas, que también causan lo mismo, pero en menor escala. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una fase que va a seguir transfiriendo potencia. Entonces, ahí no complica tanto como un cortocircuito trifásico. En este caso, fallaron las fases B y C, no se transmite potencia por estas dos, pero esta sigue transmitiendo potencia. Aquí falla la fase C, no transmite potencia a esta, pero estas dos sí. Entonces las fallas son mucho menos severas. Acá hay algunas simulaciones en el Dig-Sailing, por ejemplo, en la apertura de una línea. Vean cómo el ángulo se estabiliza. O sea, él hace una oscilación, pero se estabiliza. Él estaba operando aquí en 62 grados. Esta línea se abre. Si esa línea se abre, el ángulo va a aumentar. Y entonces él oscila. Vean las oscilaciones acá. Esas oscilaciones son las que hace aquí. Y por cuenta de este término, entonces él va parando y se estabiliza en un ángulo mayor. Por supuesto, un ángulo un poco mayor. Pero en ese caso se estabilizó. Pasó de 62 a 79 grados. De 62 grados a 79 grados. Pero le costó. Aquí comienza en 1,1 segundos y termina estabilizándose prácticamente acá. Después de los 40 segundos. Por supuesto, ahí no hubo acción de gobernador ninguno. Fue él solito. Acá hay otro caso. ¿Cuál es este? Un caso donde hay un cortocircuito aquí al inicio de la línea y las protecciones abren rápido. O sea, hubo un caso y las protecciones abrieron enseguida. Es el mismo caso, estaba en 62 y las protecciones, un cortocircuito con el inicio de la línea y las protecciones abrieron rápido. Aquí está el ángulo del rotor. Logra estabilizarse. Esto es, no sé qué es esto que va ahora. Creo que no hay un problema. ¿Serán radiales? No sé, probablemente sea tensión. Habría que ver aquí. No sé qué cosa es eso que va ahora. Este es el ángulo. ¿Ese ángulo está en grados? Ese está en grados. El de abajo no sé qué cosa es, la verdad. No sé si es la tensión. Probablemente para que vean que la tensión cae y después se recupera. No sé. Esto es tensión. Estaba en 1. Cortocircuito al inicio de la línea, cayó la tensión a 0. Cayó la tensión a 0, después estabilizó y llegó a un valor de referencia. Esto es tensión aquí abajo. Vean cómo la tensión aquí cae a 0. 0.1 PU. Porque la falla no fue en la misma barra. Un poquitico más acá. Este es otro caso, el mismo caso, pero las protecciones demoran en abrir. Entonces vean cómo la falla cae aquí y demora más tiempo. Fíjense, si ustedes se fijan acá, la tensión aquí cayó y subió. Las protecciones actuaron en fracciones de segundo. 0.02 segundos, 0.03 segundos. Obtuvo una protección diferencial a una distancia. Entonces eso fue rápido. En este caso, ella venía y cayó y se mantuvo acá por mucho más tiempo. Entonces vean cómo las protecciones demoran en abrir y el sistema pierde la estabilidad completamente.
Hay oscilaciones donde pierde la estabilidad. Bueno, conclusiones acá, y esta sí es la última. La frecuencia tiene relación con el balance de la potencia activa, por supuesto. La tensión tiene relación directa con el balance de potencia reactiva, eso lo vimos desde el flujo de carga. La estabilidad de ángulo se basa en estudiar el comportamiento del ángulo de las unidades de generación luego de una contingencia, y si las protecciones actúan, por supuesto, rápidamente, favorecen la estabilidad. Los reguladores pueden beneficiar la estabilidad de ángulo de los sistemas de potencia. Todo esto está en el Kundur, creo que hay algo también en el Stevenson, también hay. Entonces sería bueno que ustedes pudieran ver esto acá. ¿Qué tiempo nos queda? ¿Hasta qué hora es esto? Entonces nos da tiempo por lo menos a ver el primer caso, o el explicar el primer caso. Entonces, caso 1. Yo pensé que no nos iba a dar tiempo, entonces ustedes lo tienen, ¿no? Está en el libro. Está en el librito que le puso Juan Carlos, ¿no? Sí. Bueno, me voy a poner un poco más porque no se ve nada. Dice que el sistema eléctrico de potencia mostrado en la figura, un generador está conectado a un gran sistema metropolitano mediante 2 líneas de transmisión en paralelo. Se considera que el sistema metropolitano es una barra infinita. Al ocurrir una falla en el punto P, o sea, tenemos acá un generador, 2 transformadores, línea, transformadores y línea, y ocurre una falla aquí. Datos del sistema. Antes de la falla, el generador suministra 1 por unidad de potencia activa. La tensión detrás de la reactancia transitoria del generador es de 1,25 pu y la tensión en la barra infinita es de 1 pu. Determina las ecuaciones de flujo de potencia antes de la falla. Calcular la curva de energía potencial, o sea, la curva de oscilación, esta, en cada estado del sistema, antes de la falla, durante la falla y después de la falla o post-falla. Y aplicar el criterio de igualdad de áreas para encontrar el ángulo crítico de despeje de la falla. Nota, considere los efectos de la reactancia de la línea y la reactancia transitoria del generador en los cálculos. Y este es el sistema. Entonces, este sistema que está acá, ¿dónde está el borrador? Este sistema que está acá, nosotros podemos llevarlo por unidad, ¿no es así? Todas estas reactancias están ya sobre una misma base, por lo tanto es pasar de por ciento por unidad. Tenemos el generador con su FEG interna y una reactancia de J0.28, ¿no? Luego tenemos un sistema acá con la impedancia de un transformador, una línea, un transformador, línea, transformador, y las impedancias son J0.16, J0.16, porque todos son iguales, ¿no? Sí. J0.24, J0.16 de nuevo, y aquí está la tensión de la barra infinita, que también tiene una reactancia, ¿verdad? J0.16, y finalmente la tensión de la barra infinita, que es de 1 P1. No, las tensiones, dice que la tensión en la barra infinita es de 1 pu y la tensión detrás de la reactancia del generador, esta es de 1.25. 1.25 pu. Y ese sería el sistema en por unidad, ¿no es así? ¿Y qué nos pide? ¿Hasta qué hora es esto, me dijeron? Queda 10 minutos. 10 minutos. Ya, vamos a hacer por lo menos esto antes de la falla.
determinar la curva antes de la falla. La curva antes de la falla, y ahí podemos determinar incluso el ángulo del generador en el que está operando. Entonces, para determinar la curva antes de la falla, ya nosotros sabemos que esta curva va a tener esta forma y que esto aquí, este ángulo aquí va a ser pi sobre 2. Y que la potencia mecánica es esta que está acá. Que además nos dicen que antes de la falla el generador suministra 1 en PU de potencia activa. Suministra 1 PU de potencia activa. ¿No es así? Por lo tanto, la potencia mecánica, ¿cuánto es? 1. Porque esta potencia mecánica tiene que ser igual a la eléctrica para que esto gire en este ángulo. Por lo tanto, yo puedo buscar por esta ecuación B en el generador por B la barra infinita dividido la reactancia total por el seno de delta. Yo puedo buscar cuánto es esta potencia mecánica que hay aquí, esta potencia máxima, perdón, que hay aquí. ¿Cuánto es la potencia máxima de ese generador? Para eso vamos a buscar la reactancia primero. ¿Cuál sería la reactancia total? Sería 0.16, 0.24. Esto daría 0 ¿cuánto? 0.40, 0.56, ¿no? Sería igual a 0.28 más 0.56 sobre 2, porque están en paralelo, ¿no? Así, más 0.16. ¿Cuánto le da eso? ¿0,72? 0,72. Por lo tanto, yo puedo calcular la potencia máxima de esa curva, ¿no es así? El punto máximo de esa curva. ¿Cuál es el punto máximo de esa curva? La potencia máxima sería la tensión detrás de la barra infinita, perdón, la tensión detrás de la reactancia síncrona, 1.25 por la tensión de la barra infinita, 1 dividido la reactancia total, 0.72, por el seno de ¿cuánto? De 90. Seno de 90 que es 1. ¿Cuánto le da esta potencia máxima? Tiene que darle, por supuesto, mayor que 1. 1.73. Entonces, este punto aquí máximo es 1.73. Muchas veces, los libros llaman a esta curva como P máxima por el seno de delta. P máxima por seno de delta. Porque si después el seno de delta es, qué sé yo, 45, usted esta potencia la multiplica por el seno de 45 y tiene el número. Y tiene el punto. ¿Cuál es este ángulo aquí? Ahora, ¿el generador está operando en este punto? No, está operando con 1 de salida, está operando aquí. Entonces, ¿cuál es este ángulo delta 0? Es fácil de calcular. 1 en lo que está entregando es igual a 1 por 1.25 dividido 0,72 por el seno de delta y despejar el seno de delta de aquí. Seno de delta sería 0,72 dividido 1.25, ¿no? ¿Cuánto le da eso? .58. Por lo tanto, delta sería
seno inverso de 0.58, eso le da 35,45. 35,45 grados. Acá yo recomiendo que trabajen en radianes. Sí. ¿Cuántos es estos radianes? Multiplicado por pi sobre 180. 0.6187. Si no me equivoco. 61,87. Esto es grado y esto es radian. Entonces la máquina está operando con 35 grados. En un punto de 35,45 grados o 0,6287 radianes. Durante la falla lo vamos a hacer después porque complica un poco más. Es un poco más complicado y va a llevarnos un tiempo. Calcular esa curva durante la falla. Porque después hay que calcular la curva durante el tiempo que dura el cortocircuito. Para ver hasta dónde era acelera. Y después la curva post falla. Después que las protecciones eliminen esa línea. Entonces durante la falla nos lleva un tiempito. No es tan fácil así como esto. ¿Se entendió esta? Entonces dejémonos por acá. Los que deben la prueba de flujo, nos vemos ahorita a la 1 por ahí. Sí. Ah, sí. ¿De verdad? Vengan de uno en uno porque no les puedo dar la nota completa a todos.